Ya se la bendiga. Bueno, buenas tardes, ¿sí? Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias AFACIN, que denominamos El ambiente que navegamos. La que les habla soy Luciana Cabalín. Yo soy secretaria de la comisión directiva y voy a ser moderadora de la jornada de hoy. Ciclo de conferencias AFACIN, que denominamos El ambiente que navegamos. Esperen que saco lo de Luciana Cabalín. Listo. Bien, el club realiza este ciclo, ¿sí?, con el fin de formar deportistas conscientes del entorno en que realizan su práctica deportiva, del ecosistema que habita este espacio y de cómo interactuar de manera sostenible. Algo que yo estuve
transmitiendo en las distintas, en las radios, en la televisión, fue de cómo se dio inicio a este ciclo, que este ciclo fue gracias a un grupo de chat entre socios, de ver que capaz que no sabíamos la forma de interactuar con la fauna, con el ambiente donde nosotros comúnmente participamos con este deporte. A lo largo del ciclo, bueno, vamos a abordar el aspecto geológico del canal Beagle, cómo se formó y su fisonomía perceptible e invisible. Veremos la fauna predominante y cómo vinculamos con ella de manera limpia. Abordaremos la protección de Península Mitre desde un aspecto patrimonial y ambiental, y conoceremos más el paisaje de las vidas submarinas. De ya, gracias a todas las personas que están conectadas, tanto por Zoom, por Instagram y Facebook, siguiendo este ciclo, y aquellas que se estarán incorporando a lo largo de la jornada. También quiero agradecer a los socios, ¿sí?, de que en parte dieron, ¿sí?, que es una idea que no tan solo que se pensó, sino que se hizo, y tengo que agradecer a lo que es a Silvio, a Andrea, a Leonora, a Nadia, Regina, Mariano y Jorge. Y también, obviamente, y es algo que siempre nos desbordamos de agradecimiento, es a las científicas y científicos que brindarán sus conferencias, están donando su tiempo y su saber, no tan solo a los socios, sino a toda la comunidad. Para que podamos realizar esta actividad, es un gesto de cariño todo lo que es para nuestro club, y es otra muestra de su vocación y su compromiso con la ciudad y el medio ambiente. Agradecer, sí, a Daniel Santamarina por el arte y diseño, y destacamos, bueno, muy especialmente la participación de todas las socias y socios del club, y la comunidad, artífices de estas jornadas, y a la comisión directiva, que confía en la calidad y en la importancia de llevar a cabo esta propuesta. En esta primera conferencia, que veremos la fisonomía de Canal Beagle, un ambiente esculpido por el hielo, el disertante será Juan Federico Ponce, doctor en Geología, egresado de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente se desempeña como investigador en CONICET, y es profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la carrera de licenciatura en Geología y en la maestría en Estudios Antárticos. Se especializa en el estudio de la evolución del paisaje y de los cambios climáticos del pasado de Tierra del Fuego y Patagonia Sur. Bienvenido, Federico, otra vez gracias por tu generosa participación en este ciclo. Nos quedamos con vos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el espacio que nos están brindando. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Se ve? Bien. Bueno, la idea de la charla es explicar un poco a través de la historia geológica del canal Beagle su forma, ¿no?, su paisaje. Vamos a ver diferentes procesos o eventos geológicos que ocurrieron en el canal Beagle y que fueron importantes para lo que fue después la fisonomía actual del canal. Entonces vamos a detenernos en la historia geológica en esos eventos importantes que dieron origen al paisaje. Bueno, voy a hacer una breve caracterización del canal Beagle. Me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen, pero por ahí hay gente que no es de Tierra del Fuego, que no son fueguinos y no conocen el canal Beagle. El canal Beagle se ubica en el extremo sur de la isla Grande de Tierra del Fuego. Limita al norte con la isla Grande, y al sur limita con una serie de islas, de las cuales las más importantes son las islas Hoste y Navarin. El canal está compartido por Argentina y Chile. El límite aproximadamente se encuentra acá y sigue hacia el este el trazo medio del canal en este sentido, ¿no? Esta es la porción argentina, y la chilena es el sector sur al este y todo el sector oeste. Bien, el canal se extiende desde el oeste de la isla Gordon al oeste hasta la punta final, punta segunda, perdón, punta final, punta Moat, este sector aproximadamente,
donde se encuentra el límite este del canal. Disculpen que yo miro para aquel lado, pero tengo dos pantallas y la presentación me sale en esta pantalla. Bueno, en el sector oeste se divide, no sé si ven el cursor del mouse. Alguien tiene el micrófono prendido. Sigo. Sí, En el se ve el sector cursor, este, el canal está dividido en el extremo este en dos brazos, el brazo noroeste y el brazo sudoeste, separados por la isla Gordon. Entonces, el canal tiene aproximadamente unos 200 kilómetros de extensión. Tiene un ancho que varía entre un máximo en la zona de Ushuaia, de aproximadamente unos 11 o 12 kilómetros, y un mínimo que se encuentra en el brazo sudoeste del canal, en el extremo oeste, que es menor a aproximadamente 1 kilómetro. Es un ancho bastante variable. Bueno, es un brazo de mar que está abierto en sus extremos, este y oeste, y que conecta aguas de los océanos Atlántico y Pacífico. Por eso se denomina canal. En cuanto a las profundidades del sector argentino, o por lo menos del sector este en realidad, del canal, las profundidades máximas están en torno a los 200 metros. Esto que yo les muestro acá es simplemente, es un perfil topográfico, un perfil batimétrico en realidad. Es un corte que yo hice en el fondo del canal, mostrando las diferentes profundidades a lo largo de esta línea que trazo acá. Tenemos este que es el extremo oeste de la imagen, del perfil, y este el extremo oeste, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá simplemente son las profundidades a lo largo de esa transecta. Entonces lo que quería mostrarle con esto es que en el sector este del canal, aproximadamente en este sector, encontramos las máximas profundidades de ese lado, que están en torno a los 200 metros. Pero hacia el oeste tenemos mayores profundidades. En un nuevo corte, en el fondo del mar, tenemos otro perfil, en el cual de vuelta les muestro las profundidades de esa transecta. Fíjense que en algunos sectores del brazo noroeste del canal Beagle tenemos profundidades superiores a los 500 metros, y que en general, a lo largo de todo el brazo noroeste, las profundidades son superiores a los 300 metros. Después vamos a hablar, más adelante, de por qué en el sector oeste tenemos las mayores profundidades del canal. Bueno, esto simplemente fue una introducción, para los que no conocen el canal Beagle, de qué vamos a hablar, ¿no? De qué paisaje vamos a hablar. Bueno, entonces, como les decía, la idea de la charla es ir presentando eventos geológicos y su influencia en el paisaje del canal Beagle. Vamos a arrancar por describir un poco el origen de las rocas que forman el canal Beagle. Y nos remontamos a hace unos 150 millones de años atrás, en lo que es el periodo Jurásico, conocido por todos por el auge de los dinosaurios en ese momento. Bueno, en el área del canal Beagle, en ese momento existió un mar que se denomina mar interior, porque en realidad estaba ubicado entre una porción de continente al norte y un arco de islas volcánicas al sur, que de alguna manera dejaban encerrado a ese mar. Era un mar que tenía aproximadamente unos 1000 kilómetros de largo en dirección norte-sur, y una profundidad máxima de aproximadamente unos 1000 metros. Bueno, en este mar, en el fondo de este mar, se depositaron sedimentos típicos de fondo marino, pero además se acumularon productos de la actividad de los volcanes, tanto de los volcanes que estaban en las islas volcánicas, como de actividad volcánica en el fondo de ese mar.
Acá voy a hacer un paréntesis para explicar una cuestión que tiene que ver con las placas tectónicas, que es importante para entender después cómo sigue la historia. La Tierra, la superficie de la Tierra, está dividida en placas tectónicas, se denominan placas tectónicas, que están en continuo movimiento y que se desplazan a velocidades muy bajas, del orden de los pocos milímetros a algunos pocos centímetros al año. Estas placas, al estar en continuo movimiento, interactúan unas con otras. Se rozan, se separan o se chocan. En este momento de la historia del canal Beagle, del área del canal Beagle, en esta situación, teníamos un evento de separación de placas tectónicas. Que es lo que está indicado acá en la imagen. Y esa separación de placas tectónicas produjo actividad volcánica en el fondo del mar. Bien, entonces tenemos este mar entre islas volcánicas, con actividad volcánica, tanto aérea como submarina, y después, hace aproximadamente unos 100 millones de años atrás, ocurrió un cambio importante en la actividad geológica de la zona, y las placas tectónicas dejaron de separarse y comenzaron a juntarse y a chocarse. Lo que decimos en geología una convergencia, ¿no? Simplemente las placas empezaron a chocar y ese choque entre placas tectónicas generó el empuje y la deformación y compresión de todos esos sedimentos y productos volcánicos que estaban en el fondo del mar. Lo que hizo fue comprimirlos, y al comprimir toda la masa se empezó también a ensanchar. El ensanchamiento, la compresión y ensanchamiento producto del choque de las placas tectónicas fue lo que dio origen a la cordillera fueguina. Cuando dos placas tectónicas chocan, el producto que surge de eso generalmente es la formación de montañas. En este caso, la formación de la cordillera fueguina. Lo que se estaba comprimiendo y levantando eran todos los sedimentos y rocas volcánicas que se habían formado en ese mar que les comenté antes. Entonces, en principio, ya podemos sacar de esta historia, de esta parte de la historia, que las rocas que componen actualmente el sur de Tierra del Fuego, incluido el canal Beagle, corresponden o se originaron a partir de esos sedimentos y rocas volcánicas de aquel mar que, por el choque de placas tectónicas, se comprimieron, se levantaron y formaron parte de la cordillera fueguina. Además, se produjo una situación muy particular, también importante, que es muy importante en lo que es la formación del canal Beagle. Durante esa compresión y el acomodamiento de todos los materiales producto de ese choque, se formaron fracturas en esa masa de rocas que se iba comprimiendo y levantando, y esas fracturas, que están acá, entre las montañas que se están levantando, eran depresiones, son depresiones que en el momento inicial de formación de esas fracturas, se denominaron valles intermontanos. Eran simplemente valles que se iban formando entre las montañas que se van levantando, y que en un principio esos valles fueron ocupados por ríos, ¿no? Los ríos utilizaban esos valles para fluir y moverse. Entonces, tenemos la compresión de todos esos materiales, el levantamiento de la cordillera fueguina, y también la formación de estas fracturas, que sean paralelas a la línea de choque de los dos continentes, que generaron depresiones. Y una de esas depresiones es el canal Beagle. Bueno, esta es una imagen simplemente para mostrarles, para que me crean, ¿no?, que las rocas se pueden plegar, se pueden levantar, como se ve en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de rocas plegadas, estos son niveles de roca, que han sido comprimidos, levantados, y eso es un indicio de la deformación que se produjo producto de esa colisión, de ese choque entre placas tectónicas.
Y acá tenemos, en esta imagen, todas esas fracturas que les comenté, que generaron depresiones, y que una de ellas es la depresión que dio origen al canal Beagle. Otro ejemplo de esas depresiones, de esos valles, producto de estas fracturas en la superficie de la Tierra, es el Valle Carabajal la Cipazá. Estoy hablando de estas fracturas y de estas depresiones, ¿no? Que están indicadas acá con líneas blancas. Otras fracturas tenemos por acá, pero bueno, nos vamos a concentrar en la fractura o la depresión que dio origen al canal Beagle. Entonces, ahí tenemos un evento sumamente importante, que fue el evento geológico que generó la depresión. La depresión que, como les dije en un principio, posiblemente haya sido ocupada por ríos que se han generado los ríos, sus valles fluviales. Pero, varios millones de años después, comenzaron a desarrollarse glaciaciones en todo el planeta, y que fueron los glaciares, producto de esas glaciaciones, los que terminaron de modelar o de esculpir de alguna manera las formas del paisaje que vemos en el sur de Tierra del Fuego y sobre todo al canal Beagle. Entonces, vamos de vuelta a hacer un paréntesis y les voy a comentar de forma sintetizada por qué son las glaciaciones y por qué se han producido en el planeta. Porque, como les dije, son una parte muy importante del modelado del paisaje en el sur de Tierra del Fuego. Bueno, las glaciaciones son momentos en la historia de la Tierra en los cuales la temperatura global disminuyó varios grados por debajo de la media global actual. Estamos hablando de unos 5 a 10 grados en promedio por debajo de la temperatura media actual. Chao, Caín. Nos vemos. Bien. Durante esos momentos fríos, la característica de las glaciaciones es que se forman enormes casquetes de hielo, como el que existe actualmente en la Antártida, en el hemisferio norte, sobre todo. Son extensas masas de hielo que se desarrollan en el norte de América del Norte, en Europa y en el norte también de Asia. Y a su vez, en el hemisferio sur, en las altas latitudes del hemisferio sur, también tenemos desarrollo de enormes masas de hielo, no tan grandes como las del norte, pero que tuvieron una gran extensión, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las glaciaciones. ¿Y por qué se producen las glaciaciones? ¿O por qué se produjeron las glaciaciones? Están asociados a procesos o eventos astronómicos que bueno, no vamos a entrar en detalle en explicarlos, simplemente son cambios en la forma de la órbita terrestre, que pasa a una órbita más circular a una órbita más elíptica, o cambios en el eje de inclinación de la Tierra, en el ángulo de inclinación del eje de la Tierra, o un movimiento de bamboleo del eje de la Tierra. Todos estos cambios son cíclicos. Y la ciclicidad está indicada acá en la imagen, ¿no? Estamos hablando de decenas a cientos de miles de años de ciclicidad. Se repiten en el tiempo. Todos estos cambios lo que producen básicamente es cambio en la cantidad de radiación que recibe la Tierra y el ángulo de incidencia de la radiación sobre la Tierra. Y eso repercute en importantes cambios en todo el clima de la Tierra. Y es lo que lleva a que se alternen periodos de glaciaciones y periodos interglaciales como el que estamos viviendo en la actualidad. Esto simplemente es una curva de variaciones de la temperatura a lo largo del tiempo. Acá abajo tenemos millones de años antes del presente, esta es la actualidad, y esto simplemente hacia arriba más calor y hacia abajo más frío. Entonces, cada uno de los picos de la curva, de los momentos de más calor, se denominan periodos interglaciales, y fíjense que en la actualidad estamos en un pico de esos
eventos de mayor calor, o sea, estamos en un periodo interglacial. Y los momentos que existen entre cada uno de los picos son las glaciaciones, ¿no? Momentos en los cuales la temperatura global desciende por debajo de la media actual. Fíjense que en los últimos, acá estamos en 2 millones de años, acá estamos en 3 millones de años, aproximadamente en los últimos 2,5 millones de años de la historia de la Tierra, estos eventos glaciares e interglaciales empezaron a ser cada vez mayores y a repetirse con más frecuencia. Sobre todo en el último millón de años. Fíjense en la diferencia de temperatura entre los periodos interglaciales y los glaciales, que se amplía mucho más durante este último millón de años y se empiezan a repetir de una forma más constante. Bien, un hecho importante en las glaciaciones, que nos va a servir para entender algunas cuestiones que vamos a ver más adelante sobre el canal Beagle, es que durante las glaciaciones el ciclo hidrológico del agua se ve interrumpido. O sea, repasando el ciclo hidrológico del agua, tenemos evaporación de los océanos, algo de precipitación vuelve directamente porque cae en los océanos, pero gran parte de lo que se evaporó en los océanos precipita en los continentes y vuelve nuevamente a los océanos a través de los ríos. Entonces, la cantidad de agua en los océanos se mantiene relativamente constante. Pero cuando hay una glaciación, ¿qué pasa? Parte de las precipitaciones que caen en los continentes queda atrapada en forma de hielo. Entonces, no puede volver al mar. Cuanto mayor es el volumen de hielo acumulado en los continentes, más bajo va a estar el nivel del mar. Entonces, los momentos de más frío en una glaciación, vamos a encontrarnos que los niveles del mar van a ser los más bajos, porque va a quedar mucha más agua retenida en los continentes. Y esto que les muestro acá es una curva de variaciones del nivel del mar durante los últimos 450.000 años. Ahora estamos viendo la escala de tiempo, acá estamos en la actualidad, para allá más antiguo, la estamos viendo en cientos de miles de años, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Recuerden que la que vimos antes era en millones de años. Y acá lo que vemos es el nivel del mar actual y metros por debajo del nivel del mar actual. Y como les decía, durante los momentos de más frío, el nivel del mar se encontró más abajo. Y fíjense que durante los momentos más fríos de las últimas glaciaciones, el nivel del mar se ubicó cerca de 120 metros por debajo del actual. Y en los momentos cálidos, es decir, en los periodos interglaciales, como el nuestro, el nivel del mar estuvo relativamente cerca al actual. Un poco por debajo, un poquito por encima, pero relativamente cerca al actual. Lo que estaría indicando que las condiciones en esos interglaciales eran similares a las actuales. Bien. La última glaciación ocurrida en nuestro planeta se inició hace 115.000 años y finalizó hace 11.500. Estamos ubicados, volvimos a la curva de cambios de temperatura a lo largo de los últimos 5 millones de años, y estamos ubicados acá. En esta parte de acá para acá de la curva. En donde el máximo desarrollo, el momento más frío de esa glaciación, está ubicado acá, bajo, en la curva, y ocurrió hace aproximadamente 27.000 a 24.000 años, antes del presente. ¿Sí? Se ubican. Última glaciación comenzó hace 115.000 años, pero el momento más frío de esa glaciación ocurrió entre 27 y 24.000 años atrás. Que fue, lógicamente, el momento donde el mar estuvo más abajo. Volviendo a la curva de cambios de nivel del mar, estamos acá. Este es el momento de más frío en la última glaciación, y el nivel del mar se ubicó a menos 120 metros por debajo del actual. Bueno,
Esto es simplemente para ver la situación en todo el planeta durante ese máximo de la última glaciación. Como les decía, la formación de grandes casquetes de hielo en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur tuvimos en Patagonia también el desarrollo de glaciares muy grandes, que lo vamos a ver en detalle acá. En Patagonia, durante este último máximo glacial, es decir, hace entre 24 y 27.000 años atrás, se desarrolló a lo largo de toda la cordillera, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, un enorme manto de hielo que cubrió la totalidad de la cordillera y que de ese manto de hielo descendían lenguas de hielo que drenaban ese manto, esa gran capa de hielo, y que se ubicaban a lo largo de los actuales grandes lagos de Patagonia, como son el lago Argentino, el lago Viedma, el lago Buenos Aires, nuestro lago Fañano, acá en Tierra del Fuego. Todos esos fueron antiguos valles por los cuales fluyeron glaciares que descendían de esta enorme masa de hielo. Esto es simplemente para comparar la situación actual de los campos de hielo que existen en la actualidad en Patagonia, para ver cómo era la extensión y compararla con esa situación del máximo desarrollo de glaciares durante la última glaciación. Y además, fíjense que la configuración de las costas durante ese evento fue totalmente distinta, porque como les comenté, el nivel del mar se encontraba a 120 metros por debajo del actual, y eso permitió que emergiera una gran porción de la actual plataforma continental. Entonces la superficie de Patagonia era casi el doble de la superficie actual. Y también un detalle importante, que lo vamos a ver más adelante también en próximas imágenes, es que Tierra del Fuego estaba unida al resto del continente y la isla de los Estados también era parte de toda la masa continental. Bueno, esta fue la situación de Tierra del Fuego durante ese máximo glacial. Acá de vuelta tenemos los años antes del presente, y acá les dejé el contorno actual de la isla para que se den cuenta de la diferencia que había en toda la configuración geográfica de Tierra del Fuego durante ese momento. También tenemos enormes masas continentales, que actualmente son plataforma continental, que emergían, producto de que el nivel del mar estaba más abajo. Como les decía, la isla de los Estados estaba unida a todo el continente, al igual que la isla Grande, y teníamos una cobertura de glaciares que era de aproximadamente el 50% de la superficie actual de la isla Grande de Tierra del Fuego. Existían, en ese momento, 4 glaciares principales. Uno que fluía por parte del Estrecho de Magallanes, otro en lo que es la Bahía Inútil, otro muy largo que ocupaba la totalidad del lago Fañano, y finalmente otro muy extenso, uno de los más extensos de toda Patagonia, que ocupaba la totalidad del canal Beagle. Acá hay un detalle de la porción sur de esa imagen. Entonces, se ocupaba la totalidad del actual canal Beagle. Este glaciar, que vamos a llamar Paleoglaciar Beagle, tenía unos 210 kilómetros de extensión, ¿no? Porque ya la misma extensión que tenía el canal Beagle la tenía este glaciar, pues lo ocupaba totalmente. Se extendía hasta lo que es hoy Punta Muat aproximadamente. Este glaciar, como todos los de Tierra del Fuego, tenían sus nacientes en la cordillera Darwin, que es la cordillera de gran desarrollo, bien alta, que tenemos en el sector oeste de Tierra del Fuego. Desde allí teníamos parte de ese manto de hielo que les comenté en la imagen de Patagonia, se desarrollaba sobre todo Patagonia. Ahí tenían estos glaciares sus nacientes, sus zonas de alimentación principal. Y desde allí descendían y se encauzaban estos valles y llegaban, en el caso del Paleoglaciar Beagle, hasta Punta Muat. Pero además, estos glaciares recibían aporte de glaciares más pequeños, tributarios,
que se desarrollaban a lo largo de todo su recorrido y que ocupaban los valles tributarios actuales del canal Beagle. Como se ve en la imagen, ¿no? Todos estos pequeños glaciares aportaban a la masa de hielo principal. Para que se den una idea de ubicación, ahí tenemos la localidad de Ushuaia. Bueno, está también la de Tolwyn, pero nos vamos a concentrar en el sur, en el canal Beagle. Fíjense que Ushuaia, el lugar que ocupa hoy Ushuaia, estaba completamente cubierto por hielo, y se estima que en ese punto o a esa altura del canal Beagle, la cobertura de hielo, el espesor del glaciar, del paleoglaciar Beagle, era de aproximadamente 900 metros a 1000 metros. ¿No? Teníamos un espesor de hielo del paleoglaciar Beagle de aproximadamente unos 1000 metros, en lo que es hoy la localidad de Ushuaia. Esto es simplemente una recreación para que ustedes se den una idea de la cobertura de hielo en este sector. Esta es la zona de confluencia del Valle Carabajal-Cacifasá y el canal Beagle, ¿no? La zona de Estancia Harberton. Y esta es una imagen que podría representar la situación en ese momento. Esto es una imagen de la península antártica. Pero, tranquilamente, podemos imaginar este sector del canal Beagle en ese momento similar a esta imagen actual, ¿no? Donde tendríamos, este sería el paleoglacial Beagle, y acá podríamos tener el paleoglaciar que fluyó por el valle Carabajal-Cacifasá. También puede recrearse para cualquier zona de confluencia que vemos acá en esta imagen, esta recreación de todo el canal Beagle. Pero lo importante es eso, ver que la cobertura de hielo era total y que solamente emergían de la masa de hielo los cerros más altos, en forma de nunatak, ¿no? Cuando la punta de un cerro emerge de una masa de hielo se denomina nunatak, que son muy comunes en Antártida y sobre todo en Península Antártica. Bueno, más imágenes que podríamos comparar con lo que habría sido el canal Beagle en ese momento. No de vuelta, este podría haber sido el canal Beagle, y estos son todos los glaciares tributarios que habrían aportado a ese glaciar principal. Y como les decía, los cerros más elevados quedaban fuera de la cobertura de hielo, y podría haber sido el caso de la situación de, por ejemplo, el Monte Olimpo, que seguramente emergió de toda esa masa de hielo que cubría el sur de Tierra del Fuego. Bueno, entonces, hace aproximadamente unos 19.000 o 20.000 años, sabemos que este paleoglaciar retrocedió y se ubicó al oeste de la actual localización de Estancia Harberton y de Isla Gable. Esto lo sabemos porque en ese momento tenemos información de que en ese lugar comenzaron a desarrollarse las turberas. Entonces, si había crecimiento de turberas, lógicamente el glaciar ya no estaba en ese sector. Entonces nos da una edad mínima de retroceso del glaciar. Y nos ayuda a armar la historia de retroceso del hielo que ocurría producto de un calentamiento global que se estaba dando debido a que la glaciación estaba finalizando. Era un calentamiento que se daba en todo el planeta y que produjo el rápido retroceso de todos los glaciares, incluyendo los glaciares de Tierra del Fuego. A medida que el glaciar iba retrocediendo, en las zonas que iba dejando, que iba desocupando del actual canal Beagle, se iban desarrollando lagos asociados a las aguas de fusión del glaciar, se iban desarrollando ríos que drenaban esas aguas, posiblemente también se hayan desarrollado turberas. De hecho, hay información sísmica del canal Beagle que indica la presencia de turberas sepultadas, ¿no? Que posiblemente ya se han formado durante este momento de retroceso del paleoglaciar Beagle. Sabemos, ya con certeza, que hace 15.000 años atrás, el paleoglaciar Beagle había desaparecido por completo. Es decir, que la totalidad del canal Beagle estaba desprovista de hielo. Fíjense que en tan solo aproximadamente unos 5.000 años,
todo el hielo del canal Beagle desapareció. Bien, nos vamos a quedar ahí en cuanto a la historia geológica del sur de Tierra del Fuego, del canal Beagle, y ahora vamos a hacer un corte para ver cómo quedó el paisaje después de sucesivos eventos de glaciaciones que se dieron en el canal Beagle. Esta imagen que tengo acá es simplemente una representación esquemática de cómo es un paisaje previo a una glaciación, que acá lo que tenemos simplemente es un paisaje con ríos, un paisaje fluvial, en el que todavía no ha pasado una glaciación. Y vamos a ver algunas características rápidamente. Estos paisajes, en principio, las zonas divisorias de agua o las zonas que quedan entre los valles, son zonas redondeadas, las colinas son suaves, la forma de los valles en estas áreas montañosas, en los valles fluviales, si hacemos un corte en el frente, un corte transversal a un valle fluvial, a un valle de un río, tienen esta forma que se denomina forma en V, ¿no? Son valles estrechos y relativamente profundos. Entonces, si con el desarrollo de glaciaciones, los glaciares ocupan esos valles fluviales, los usan para drenar el hielo, ¿no? Usan esos valles para fluir y desarrollarse los glaciares. Entonces esta sería una situación durante glaciaciones. Y cuando el hielo se retira, finalizan las glaciaciones, después de sucesivas, repito, sucesivas, no una, sino que varias glaciaciones, este es el paisaje que queda. Es un paisaje muy particular, típico de ambientes que han estado sometidos a glaciares durante glaciaciones. En donde, si recordamos el paisaje fluvial, hay cambios importantes, sobre todo en lo que respecta a las divisorias, es decir, los límites entre los valles, que se tornan más filosas y más agudas. Se desarrollan valles, los valles se hacen más anchos, más profundos, producto de la acción erosiva de los glaciares, y además se generan diferentes niveles, diferentes pisos de valles, es decir, pisos de valles a diferentes alturas, producto de que el poder erosivo del glaciar aumenta cuanto más grande es el glaciar. Glaciares pequeños no profundizan mucho los valles, glaciares más grandes pueden profundizar mucho más los valles. Por eso se generan diferentes alturas de pisos de valles, entre los valles tributarios y el principal. Los cerros también se hacen más agudos, más filosos, producto de la acción erosiva de los glaciares en la cabecera. Es como que a los cerros, la acción de erosionar en la base, los glaciares es como que le va sacando punta, lo va haciendo cada vez más filoso. Entonces, esas son algunas de las características más importantes que observamos en un paisaje de origen glaciar. Y vamos a ver cuáles de esas características podemos ver en el canal Beagle. En principio, el valle, ¿no? El valle, la depresión que dijimos que se había originado producto de fracturas en la corteza y que después posiblemente hayan sido usados por ríos, ese valle fue ampliado producto de la acción de los glaciares. Y lo que les muestro acá es de vuelta, son perfiles, cortes transversales al canal Beagle a lo largo de esta transecta para ver cómo varía la topografía a lo largo de esos cortes, de esa línea. Este corte corresponde a este perfil que vemos acá arriba y este corte corresponde a este perfil que vemos abajo. Y fíjense que comparando con la imagen que les mostré antes, el perfil transversal del canal Beagle, es decir, la fisonomía del valle, es la de un típico valle de origen glacial, con paredes o laderas de forma cóncava y amplios, bien amplios, ¿no? Como se ve acá y como se ve acá. Y igual a estas formas que vimos en
en los esquemas previos. Entonces, ya la fisonomía del valle es la típica de un valle de origen glacial. Otros elementos muy importantes dentro de la fisonomía del canal Beagle, sobre todo en el sector oeste, son los fiordos. En el canal Beagle, en su porción oeste, se desarrollan un gran número de fiordos que dan a las costas de ese sector una configuración más tipo recortada, no tan homogénea. Los fiordos, simplemente, como muestra la imagen de acá abajo, son antiguos valles glaciarios de Artesa son sinónimos, que fueron inundados por el mar. Simplemente eso. ¿Por qué tenemos estos fiordos, tantos fiordos en el sector oeste y no tenemos en el sector este del canal? Bueno, es debido a algo que ya comenté antes. En el sector oeste, como les comenté, teníamos la zona de alimentación y el máximo desarrollo de hielo. Por lo tanto, los glaciares de ese sector eran glaciares más grandes en los del sector este, y por eso pudieron profundizar mucho más sus valles. En cambio, los glaciares, sobre todo los tributarios, del sector este, eran glaciares más pequeños, mucho más pequeños, como vimos en la imagen que les mostré antes, y por lo tanto, esos glaciares no podían profundizar mucho sus valles. Estos glaciares profundizaron tanto sus valles que llegaron a niveles por debajo del nivel del mar actual. Recordemos que durante las glaciaciones el nivel del mar estaba mucho más abajo, estaba, en el caso del máximo glaciar, a 120 metros por debajo del actual. Pero después, cuando los glaciares se van retirando, se van derritiendo, el nivel del mar asciende. Y ascendió hasta la cota que conocemos en la actualidad. Esa profundización tan intensa por esos glaciares tan grandes en el sector oeste permitió la formación de fiordos. Y esta es una imagen, una foto, de un fiordo ubicado en el brazo noroeste del canal Beagle. En esta imagen está buena porque se puede ver también esas laderas cóncavas típicas de los valles de origen glacial. Bueno, otras formas que aparecen en el canal Beagle son esos valles que les comenté, que se encontraban a un nivel superior con respecto al valle principal, valles tributarios, como se ven acá, que era producto de lo que hablamos recién, una erosión diferencial, menor en los glaciares más pequeños. También vemos las crestas filosas que se desarrollan en las divisoras de agua, y los cerros de formas bien puntiagudas. También tenemos formas que se originaron por debajo del glaciar, por la acción erosiva del glaciar que sobrepasó montículos de roca, como ocurre en las islas, en el grupo de Islas Beach, en donde, como se ve en la imagen, el glaciar cubre totalmente esas porciones de roca y las va erosionando, las va desgastando y deja formas relativamente redondeadas en esas superficies. Otro ejemplo, también, de este proceso es el caso de la Isla Redonda. Y también, otro ejemplo más, que no está acá, pero que es muy notorio y se ve desde la ciudad de Ushuaia, es el Monte Susana. El Monte Susana, como otros montes, quedó abajo del glaciar. El glaciar la cubrió totalmente la colina, y por eso tiene esa forma redondeada diferente al resto de las montañas que vemos en la cordillera Fulvio. Bueno, otras formas del paisaje, en este caso asociadas a la acumulación de rocas y sedimentos por los glaciares, son las morenas. Las morenas se forman por la acumulación de todo el material que va transportando el glaciar en su frente y en los laterales. Cuando el glaciar se mantiene en la misma posición por mucho tiempo, puede generar grandes acumulaciones de todo este material y generar colinas
alargadas que denominamos los geólogos como morenas. El material que transporta y depositan los glaciares se denomina til, es parte de todo este proceso, y es una mezcla de sedimentos finos y bloques más grandes, de diferentes tamaños, y es típica de todos los acantilados, la mayoría de los acantilados que conforman las costas del Canal Beagle. Este tipo de material de origen glacial lo tenemos en prácticamente todas las costas del Canal Beagle formando acantilados. Y acá tenemos un ejemplo de estas formas del paisaje, las morenas. En este caso, esta es la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia está construida sobre morenas que se formaron en el costado del glaciar, cuando el glaciar estaba retrocediendo, tenía un menor tamaño, pero la mayoría es imposible verlas porque la misma ciudad, las construcciones la tapan. Pero acá tenemos una que se desarrolla en un sector más marginal de la ciudad, ¿no? Estas formas alargadas, así de colonias alargadas, acá se puede ver bien la fisonomía de una morena lateral. Y morenas también tenemos en la zona terminal de lo que era el paleoglaciar Beagle. Obviamente, yo les comenté que estas formas de paisaje se generaban allá donde terminaba el glaciar, y en la zona de Punta Moa tenemos el desarrollo de estas morenas, que se denominan frontales en este caso porque están asociadas al frente del glaciar. Esto es un zoom de esa imagen. Bueno, esta es una imagen particular, es un modelo digital de elevación del terreno. Simplemente para hacerlo sencillo, lo que nos muestra es el relieve, sin vegetación, con colores que no son los reales. Por eso acá van a ver que el mar está en verde, pero toda esta superficie lisa, sin ningún tipo de textura, es el mar, y acá tenemos la tierra, vendría a ser, ¿no? Y acá tenemos Punta Moa. Y lo que quería mostrarles es esta cresta, se ve acá. Todo esto es parte de una morena frontal asociada al frente del paleoglaciar Beagle. Acá tenemos otra pequeña, un pequeño arco, se ve acá sobre la isla Picton, que estaría diciendo que el glaciar se metió por acá y un buen tiempo estuvo en esta posición. Le dio tiempo para formar esa morena. Muchas veces las morenas frontales de los glaciares, en el caso por lo menos del Canal Beagle, la erosión deja como consecuencia la formación de puntas, ¿no? Esta creo que esta es punta final, creo que esta es punta falsa. Y acá tenemos también en la zona de punta segunda, también la presencia de morenas frontales. Lo que estamos viendo es una porción nada más de esas morenas frontales, porque el mar, cuando ascendió, erosionó, y parte de esas morenas posiblemente también estén en el fondo del canal, ¿sí? De hecho, información batimétrica de detalle muestra la existencia de esas colinas formando parte del fondo del Canal Beagle. Pero lo que vemos en superficie es una parte, nada más, la parte lateral, porque el resto o está erosionado o está debajo del agua. Bien, otro tipo de forma generada por los glaciares, básicamente por depositación de materiales, es la que se da en la zona de Estancia Harberton y Isla Gable. Allí se desarrolla un paisaje muy particular que los que son fueguinos habrán visto, una serie de colinas. Esto es una imagen Google Earth, esta es la isla Gable, esto es Estancia Harberton, acá va la ruta, la J. Bueno, son una serie de colinas bajas, redondeadas, que se denominan drumlins. Los drumlins son formas del paisaje que se originan bajo el hielo, bajo el glaciar,
Son principalmente sedimentos muy blandos, que el glaciar, cuando pasa por encima, puede deformarlos, estirarlos y generar esas colinas bajas. Además, esta acción también puede hacer la glaciar en roca, pero el poder erosivo no puede deformar la roca, sino que simplemente la erosiona, pero la erosiona con una forma similar. Se llaman drumlins de roca. Bueno, estos drumlins para los geólogos son importantes porque primero nos dan información sobre la dirección de flujo del glaciar, porque están inspirados en la dirección de movimiento del glaciar. Y además tienen una ladera más empinada y una más suave, y esa suave nos indica la dirección hacia dónde se movió el glaciar. Entonces, perdón, el sentido. Entonces nos dan información sobre dirección y sentido de movimiento de un glaciar. Y por eso tienen estas formas alargadas, ¿no? Este aspecto alargado y redondeado. Las zonas deprimidas entre las colinas actualmente son ocupadas por turberas, lagos o entradas marinas, que también son bastante particulares, bastante profundas, como en el caso, este es el caso de Bahía Cambaceres, es simplemente una zona entre drumlins que fue inundada por el mar. Entonces, todo este paisaje, como habrán visto, es un paisaje muy particular, no solamente a nivel país, sino que es un paisaje muy particular a nivel mundial. Este campo de drumlins se llama campo porque estas colinas no aparecen solas, sino que siempre aparecen en conjuntos, como vimos en la imagen anterior. Este campo de drumlins posiblemente haya sido mucho más extenso, ocupando todo el fondo del canal, y se continuó en la costa sur, enfrente a Isla Gable y Stanza Harberton, que es la zona de Puerto Williams. Allí también se observan algunos de estos drumlins. Y drumlins también tenemos en la zona de Punta Moab. Acá se ve, en esta imagen se puede ver también esta textura bien rugosa, que también corresponde, como la imagen que vimos antes, esta imagen la podemos ver ahora, pero ahora viendo esta fisonomía, que también son drumlins. Fíjense en estas formas, ¿no? De vuelta, de colinas pequeñas, redondeadas y estiradas en el sentido y dirección de flujo del glaciar. Acá tenemos una imagen aérea de los drumlins, en este caso de la zona de Punta Moab o la desembocadura del valle del río Moab. Donde las colinas, los drumlins, son estas colinas hoy ocupadas por bosque, y en las zonas deprimidas entre los drumlins se generan también turberas y lagos. Bueno, entonces, en lo que es la historia que estaba contando, yo me quedé en el momento en el cual el glaciar, el paleoglaciar del canal Beagle desapareció por completo del canal. Y entonces pasé a explicarle todas las formas que dejaron los glaciares a lo largo de muchos eventos de glaciaciones en el paisaje de Canal Beagle. Ahora vamos a ver qué pasó después que los glaciares se retiraron del canal. Y básicamente esta imagen lo que muestra es el momento en el cual, primero, cómo se produjo la inundación de agua de mar del Canal Beagle y en qué momento se produjo. Vamos a arrancar hacia los 15.000 años aproximadamente, en donde nos quedamos en la historia anterior. En esta imagen vemos, y la flecha señala, el lugar por donde se produjo la primera ingresión de agua de mar en el Canal Beagle. Esto se dio en el brazo sudoeste del canal, cuando el nivel del mar superó un umbral batimétrico, es decir, un umbral en el fondo del mar de 70 metros de profundidad. Una vez que superó eso, el mar empezó a llenar poco a poco la depresión del Canal Beagle, que posiblemente en ese momento estaba ocupada o por lagos o por turberas, o ambas cosas. Esto ocurrió aproximadamente hace 15.000 años, porque existen, a nivel global, existen curvas
de cómo el nivel del mar fue ascendiendo en el tiempo. Por eso tenemos esa información, hacemos un estudio de la batimetría de detalle y podemos determinar en dónde y cuándo se produjo la ingresión del agua de mar en el canal. Luego, hacia los 14.000 años, cuando el nivel del mar asciende por encima de los menos 60 metros, se produce ingresión de agua de mar por el brazo noroeste, cuando el mar supera un umbral batimétrico de menos 60 metros. Entonces ya ahí la fisonomía era la de un profundo fiordo que se extendía hasta la altura de Estancia Harberton. Ese fiordo existió durante aproximadamente unos 4.000 años, cada vez se fue haciendo más grande porque tenía cada vez más cantidad de agua marina, y hacia los 10.500 años, cuando el nivel del mar supera un umbral batimétrico que se encuentra en la zona de Estancia Harberton, ese umbral es de menos 30 metros, cuando el nivel del mar supera ese umbral, empieza a ingresar al canal agua del Atlántico. Es en ese momento en el que nosotros creemos que se forma el canal Beagle, ¿no? Con su fisonomía de canal, un brazo de mar abierto por ambos extremos. Deja de ser un fiordo y pasa a ser un canal. Bueno, pero el nivel del mar, después de ese momento, siguió subiendo. Y de hecho, subió por encima del nivel del mar actual. Esta imagen lo que muestra es, de vuelta, cambios del nivel del mar en el tiempo. Acá está la actualidad, vamos hacia la derecha, hasta llegar a los 10.000 años, ¿no? Cada 1.000 años. Y el nivel del mar llegó a la cota actual aproximadamente hace unos 8.500 años, y la pasó, y llegó a estar por encima del nivel del mar, unos 5 metros en promedio, hacia los 7.000 años antes del presente. Luego de ahí, el nivel del mar bajó lentamente hasta su posición actual. Pero ese ascenso del nivel del mar por encima del actual también produjo cambios importantes en la fisonomía de las costas del canal Beagle, porque inundó desembocadura de ríos, inundó salientes o tómbolos, formando islas, como es el caso de Bahía Cambaceres. Esta es una imagen de Bahía Cambaceres en la actualidad, y esta es una imagen de Bahía Cambaceres durante ese momento, hace 6.000, 7.000 años, donde el nivel del mar estuvo por encima del actual. Y fíjense cómo la geografía de las costas cambió por completo, pasando de un ambiente cerrado, ¿no?, muy protegido, de bahía, a un ambiente mucho más abierto. Esto ocurrió en varios lugares del canal, pero les muestro este ejemplo, que es el que más tenemos estudiado y el que la mayoría de ustedes conocen, porque muchos que navegan el canal Beagle usan este lugar como un puerto natural súper protegido. Esta es una imagen de Bahía Cambaceres. Pero el hecho de que el mar haya estado en esa posición también generó formas del paisaje en la costa que vemos en la actualidad. Por ejemplo, acá tenemos un acantilado que, fíjense, que está totalmente separado de la costa actual, del nivel de costa actual. Este acantilado muestra que el nivel del mar en algún momento estuvo en la base y lo erosionó. Estas líneas que se ven acá abajo, son varias, paralelas, muestran antiguos niveles de playa. Simplemente lo que son porciones que en el pasado eran playa, eran esto. Pero como el nivel de mar estuvo más arriba, esas playas quedaron elevadas, colgadas ahí arriba. Esta imagen, no sé si alcanzan a ver, también se ven esas líneas, esos contornos,
que simplemente son playas elevadas, producto de que el nivel del mar estuvo en esa posición en el pasado. Y este es un ejemplo de playa larga, un poquito más cerca, en donde esta imagen no lo muestra muy bien, pero tenemos una serie de cordones paralelos que también lo que están indicando es esta fisonomía en el pasado ubicada más arriba, ¿no? Antiguos niveles de playa. Y el cambio más importante, por lo menos más conocido, es el desarrollo durante ese momento a nivel del mar más alto de un antiguo fiordo en lo que hoy es el lago Asigami o lago Roca. Cuando el mar superó 5 u 8 metros, el mar se metió, conectó con el lago y lo inundó de agua de mar, formando un fiordo. Luego, cuando el nivel del mar descendió, se produjo una desconexión y se formó el lago Roca o lago Asigami, tal cual lo conocemos. Estas son imágenes, ¿no?, de la bahía de la Pataya, del lago Roca, por donde el mar, posiblemente toda esta superficie, se hayan formado islas, ¿no?, y la entrada del mar se produjo en este sentido. Todo esto quedó inundado y formó un fiordo. Bueno, y finalmente, ya para cerrar, les voy a contar brevemente qué pasó con la vegetación, porque la vegetación es una parte importante del paisaje. Cuando teníamos el máximo desarrollo de la glaciación, como yo les dije, todo el sur de Tierra del Fuego estaba cubierto por hielo, por lo tanto no había vegetación. Pero la vegetación, a medida que los glaciares fueron retrocediendo, fue paulatinamente ocupando esos espacios libres de hielo. En un principio, esto es simplemente un esquema del tipo de vegetación a lo largo del tiempo. El presente, miles de años, llegamos hasta 19.000 años. El momento en el cual, yo les dije, los glaciares empezaron a retirarse. Bueno, sabemos que la vegetación, luego, inmediatamente después de que los glaciares se retiraron, la primera vegetación que colonizó esos espacios recientemente dejados por los glaciares fue una vegetación de tipo estepa. Algo parecido a lo que vemos en el norte de Tierra del Fuego, formada principalmente por hierbas, pastizales, algunos pocos arbustos, porque las condiciones climáticas todavía eran muy frías y secas. Esto que ven acá, arriba, estas curvas, son curvas que muestran la verde, cómo se fue incrementando la humedad, y la naranja, cómo fue variando la temperatura con el tiempo, ¿no? Arriba más calor, abajo más frío. Entonces, a medida que la temperatura iba aumentando, la vegetación se fue desarrollando. Sabemos que hace aproximadamente 11.000 años comenzó a desarrollarse lo que fue después el bosque de notofagus. En un principio, era un ambiente de mezcla de estepa y de algunos arbustos y árboles, ¿no? En lo que se denomina ecotono, como el paisaje que tenemos al norte de Tolwyn, ¿no? Cuando venimos de Río Grande para acá, y empezamos a ver algunos parches de bosques aislados. Bueno, ese paisaje, esa fisonomía, posiblemente haya sido la que tuvimos en el canal Beagle entre los 11.000 y los 7.000 años antes de presente. Es recién a los 7.000 años aproximadamente cuando el bosque de notófagos se instala tal cual lo conocemos en la actualidad, con momentos de más o menos desarrollo, pero con una fisonomía muy parecida a la actual. Bien, ya para cerrar, lo que quiero hacer ahora es una especie de síntesis de todo lo que vimos, porque sé que fue mucha información, pero vamos a reordenarla de vuelta en el tiempo, para hacer un repaso. Entonces, relacionado con eventos geológicos y climáticos importantes en lo que fue el desarrollo del paisaje del Canal Beagle, tenemos hace 150 millones la existencia de ese mar interior, que en su fondo se daban origen a lo que fueron después las rocas que conforman el actual Canal Beagle. Hace 100 millones de años,
¿Se acuerdan que les comenté que se inicia la compresión entre placas tectónicas, el choque, el levantamiento de la cordillera de los Andes y la formación de las depresiones intermontanas que eran asociadas a fracturas relacionadas con esa deformación, que una de esas fracturas, una de esas depresiones, es la depresión del canal Beagle. Hace entre 3 y 2 millones de años aproximadamente empiezan a darse las glaciaciones de manera más frecuente y más intensas, y es ahí donde posiblemente en el canal Beagle hayamos empezado a tener desarrollo de glaciares y esos glaciares hayan empezado a esculpir el paisaje, el valle. Hace 25.000 años fue el máximo desarrollo de la última glaciación. Podríamos decir que fue el último momento en el cual los glaciares actuaron en la superficie, en el paisaje de Canal Beagle. Entre 10.000 y 11.000 años atrás se produjo la inundación del Canal Beagle por aguas tanto del Pacífico como del Atlántico. Ahí tenemos ya la formación del Canal Beagle. Hace 7.000 años atrás, aproximadamente, se instala el bosque de Nothofagus tal cual lo conocemos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fede. La verdad que es súper interesante. Yo estaba, mirá, estoy al lado de mi novio y le digo, ¿sabías eso? Yo no sabía. Así que, y después también cuando hablaba de las morenas, pusiste así una imagen, digo, eso es Punta Segunda. Y me acuerdo de verlo, ¿sí? de tal cual, ver las morenas, que estaba fascinada porque son hermosas. Así que muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Sí, sé que por ahí para mí totalmente novedoso. Es mucha información, entiendo. Yo traté de sintetizarlo lo más que pude, pero como les digo, es toda información que son todos procesos que tuvieron su influencia después en el paisaje, así que hay que explicar el proceso y después dar a conocer la forma relacionada a ese proceso. Por eso se hace largo, pero bueno, espero que haya sido largo y no que haya sido pesado, obviamente. No, la verdad que estuvo muy claro y se entendió, y digo, algo que yo, por ejemplo, de geología no entiendo nada y no es algo que estoy acostumbrada, y la verdad que se entendió perfecto. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, ¿sí? Al inicio estuvo Daniela, dice, Islas Malvinas están a más o menos 700 kilómetros, ¿es similar la formación geológica? A mí me sorprende la piedra volcánica blanca arriba de los montes, los ríos de piedras que bajan de las laderas y las playas de arena blanca, muy distinto a nuestras costas. Los demás en fisonomía es igual a Ushuaia, Río Grande, algo de Tolwyn, no los bosques. Sí, la fisonomía es una vegetación de tipo más estepa, ¿no? La que tenemos en el norte, Tierra del Fuego. Las rocas no son las mismas. Las costas, muchos hablaban de fiordos en las Malvinas, no son fiordos. En las Malvinas tenemos rías que son valles inundados, pero son valles de origen fluvial, no glacial. ¿Y cómo puedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pregunto, me sorprenden mucho los ríos de piedra que bajan de las laderas en forma perfecta, como si cada piedra fuera puesta una al lado de la otra, como una obra de construcción. Sí, ese es un proceso un poco más complejo que se da en lo que se denomina ambiente periglacial. El ambiente periglacial es un ambiente en el cual los procesos de hielo y deshielo del agua son muy frecuentes, y esos mismos procesos de hielo y deshielo que actúan entre las rocas y los sedimentos le dan cierta fluidez a toda la masa de rocas y sedimentos y hace que se junten en depresiones rocas, y que el mismo proceso de hielo y deshielo la vaya moviendo poco a poco, como si fuera una especie como si fuera un glaciar, ¿no? Sí. A esa velocidad, muy lento, pero las va acomodando, las va juntando en el fondo de algún vallecito que baja de la ladera, y las va moviendo poco a poco. Ese proceso de hielo y deshielo es lo que poco a poco va moviendo toda la masa de rocas. Las playas de arena blanca,
que acá no hay. ¿Por qué allá sí es otra glaciación? No, son otro tipo de rocas. O sea, las playas siempre están asociadas al tipo de roca que tenemos en las costas. Claro. Allá las rocas son de un color más blanquecino, por eso hay playas de ese color. Acá las rocas, como les comenté, son rocas originadas en ese fondo marino, son rocas oscuras, por eso las playas nuestras son playas oscuras. De hecho, tenemos muy pocas playas con arena, ¿no? La mayoría de las playas nuestras son playas con cantos. Y esos cantos rodados, provienen de la erosión de esos materiales que yo les comenté, que forman, esos sedimentos que forman los glaciares, ese til que conforman los acantilados, les dije que tienen una mezcla de bloques grandes y sedimentos finos. Bueno, la erosión de esos bloques grandes va acumulando en las playas ese tipo de tamaño de bloques, ¿no? La erosión por Bien. el mar después le da la forma redondeada. Bien. Pero las playas, las rocas que hay en Malvinas son diferentes, y por eso el color de las playas, de las arenas son diferentes. Ya. Gracias. Bien, Federico, después también consultar. ¿Te muteaste? O sea, Perdón, no. También pregunta Marcos, ¿cuáles son los sedimentos que le dan la formación rocosa de Bahía Ensenada su color verde característico? los sedimentos, Dice, ¿cuáles son los sedimentos que le dan a la formación rocosa de Bahía Ensenada su coloración verde característico? bueno, es que es un tipo de roca que, que es un poco diferente a la del resto del canal, que está compuesta por minerales de color verdosos. ¿Sí? Ese tipo de roca aparece muy localizada en algunos sectores de ese lugar. Son minerales de color verdoso, y es eso lo que le da a la roca ese color verde. ¿Sí? Las rocas están compuestas por minerales de diferentes tipos, de diferentes colores, y son esos minerales los que generalmente terminan de dar el color a la roca. En el caso de ese lugar, hay minerales de color verdoso, por eso tiene ese color las rocas. Bien, perfecto. Después, acá de todo Jorge al lado que tenía una consulta que levantó la mano. No está, parece. No me escucho. Ahí lo prendo acá. Ahí. Quiero hacer una consulta con respecto cuando hablaste de lo que era la desglaciación. Estábamos en proceso todavía. ¿Y qué parte es proceso de desglaciación y qué parte es más acelere por calentamiento global? En este caso, Bueno, en el caso actual. claro, ese es el contexto que yo les mostré, ese contexto geológico, podemos decir, ¿no? Ahora, la situación Sí. actual es la de un periodo interglacial. Lo que vemos ahora de glaciares son relictos, lo que queda de una glaciación. Ahora, Bien. ¿cuánto de calentamiento global es producto de eso y cuánto es producto del hombre? Bueno, eso es lo que está en discusión en el ambiente científico. La mayoría volcados a que es el hombre, y muy pocos del lado de que todavía sigue siendo algo natural. Un calentamiento dentro de lo que es un periodo interglacial. Todavía no llegamos al pico de temperatura dentro de ese periodo interglacial. Entonces, bueno, es tema de debate. Por ahí los geólogos que conocen la historia del clima del pasado se vuelcan, varios se vuelcan, por una cuestión natural. Los climatólogos que estudian más el clima actual, que no tienen tanto conocimiento de lo que pasó en el pasado, van más por la del calentamiento global producto del hombre. Yo creo que hay una mezcla de las cosas. Tenemos natural, por la situación geológica en la que estamos, climática, natural, y el hombre que está elevando un poco más la temperatura de lo que debería estar en este momento geológico. Okay. Bien. Después hay dos consultas más por chat y después en tercer lugar le doy a Silvia y Gastón la palabra, que levantaron la mano. Aníbal dice, desde el último mínimo de temperatura, hace unos 25.000 años en adelante, ¿se sabe cuándo se dará aproximadamente el máximo de temperatura? No, bueno, por tiempo estamos cerca. Algunos dicen que ya lo pasamos, otros dicen que todavía no llegó.
tampoco, fíjense que la curva tampoco es tan perfecta de cuándo ocurre cada glaciación, sino que tiene variaciones en tiempo. Son curvas que muestran millones de años. Imagínense que pueden haber variaciones tranquilamente de 100 hasta 1000 años. Por comparación con otras situaciones anteriores, muchos dicen que estamos cerca o que ya lo pasamos al máximo. Por eso, repito, es un tema de debate que todavía no hay consenso y es muy difícil darse cuenta de cuándo llegamos al pico. Bien, gracias. Estamos cerca, seguro. Después Regina consulta y dice, no sé si lo explicaste al principio, ¿cuál es la causa de las alternancias de temperatura de género que generó las distintas glaciaciones y subas de temperatura? Sí, lo expliqué cuando hablaba de las causas astronómicas. Estas cuestiones astronómicas de cómo cambia la órbita terrestre, que se hace más elíptica o más circular, del eje de la Tierra que también se va moviendo de esta manera, y de esta manera también, todo eso hace que la cantidad de radiación que llega a la Tierra sea diferente y que incida, por estos movimientos del eje terrestre y que la radiación incida con diferentes ángulos. Todo eso repercute en el sistema climático global de manera bastante compleja, pero el motor es ese, y eso es lo que produce esta alternancia de periodos fríos y periodos más cálidos. Perfecto. Bien, le doy la palabra a Silvia y Gastón, que levantaron la mano. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Federico, no sé si tenés presente lo que te quiero preguntar. Sobre el río Olivia, más adentro de la desembocadura, cuando vos vas por la ruta que bordea la 640, te encontrás con unos paredones de roca clara, sedimentaria. También tienen que ver con la morfología glaciaria, no está sobre la costa, lo que te digo, es más para el lado del basural. Sí. No sé si lo tenés presente esa zona. Sí. Esa zona es toda una superficie, era una superficie, por ahí se lo comieron, que también se lo comieron canteras, pero una superficie muy plana, que estaba por encima varios metros del nivel de mar actual. Y está conformada por sedimentos que no son exclusivamente, no son puramente de origen dejados por el glaciar, sino que han sido dejados por las aguas de fusión del glaciar. Y ahí lo que se desarrolla es un tipo de forma del paisaje que se relaciona a la presencia en ese momento, cuando se formaron, del glaciar Beagle, que obstaculizaba el flujo de agua desde el valle de Olivia. Generaba una especie de dique natural. Y eso hizo que no pueda salir el agua, hizo que se forme un lago en contacto con el hielo. La obstrucción de la salida de agua generó un lago que era alimentado por un río. Y todos esos sedimentos que ves ahí son producto de esa situación. De un río que forma una especie de delta en un lago que estaba por encima, obviamente, del nivel del mar actual. Por eso quedó como colgado de arriba. ¿Nada que ver con la situación de los Esker o algo parecido por ese lado puede ir? No. Bueno, hay una situación similar, yo expliqué una situación similar en Estancia Harberton, con una situación similar de agua que estaba obstaculizada por el hielo, ¿sí? La relación está bien, pero en este caso no hubo formación de éster. Pero Gracias. En principio, si tuviste la charla de éster, sí, la situación era similar, sí, claro. Entonces, pero no llegaron a formarse éster en la base del hielo que estaba obstaculizando la salida de agua. Ajá, O si se formaron, por ahí quedaron sepultados por el mar. El mar los tapó, ¿no? Y Cuando se subió el fueron. nivel del mar, quedaron abajo del mar y no los vemos. Bien, gracias. Pero muy buena la relación. Gracias. Asociación. Federico, tengo yo una consulta. En este momento, ¿qué es lo que se investiga? ¿Qué líneas de investigación hay en cuanto al canal de Beagle? Así, obviamente en relación a la geología. Sí, por un lado, lo que estamos estudiando es, a partir de las turberas que rodean al canal Beagle, es cómo fueron variando los ambientes y el clima. O sea, hay que ajustar mucho más todavía. Y eso se estudia a partir de testigos que se sacan del interior de turberas, porque en la superficie de las turberas, a medida que van creciendo, va quedando atrapado polen y esporas de toda la vegetación que hay en torno a la turbera.
La turbera sigue creciendo y eso queda sepultado. Entonces nosotros sacamos un testigo con una especie de sacabocado y estudiamos los diferentes niveles de la turbera, que son diferentes momentos en la historia de la región, y estudiamos los granos de polen y esporas y otros microfósiles que nos dan información del ambiente. Lo hacemos ahí, lo estamos haciendo ahora porque por primera vez se sacaron testigos del fondo del canal, entonces también estamos haciendo ese estudio en los sedimentos del canal, microfósiles básicamente, para ver cómo fue cambiando en la temperatura del agua, de vuelta a la vegetación, toda esa información que nos sirve para armar una historia de cómo fue el ambiente del pasado. Además hacemos estudios, ahora estamos empezando a acceder a información batimétrica de más detalle, entonces estamos tratando de hacer estudios de cómo es el fondo, de qué formas del paisaje, qué formas hay en el fondo del canal, que podamos asociar con esta historia que tenemos nosotros sobre el canal Beagle, podamos ajustarla un poquito más, buscar morenas, buscar otro tipo de geoformas de origen glacial. ¿Qué más? También estamos estudiando los glaciares actuales en torno al canal Beagle, cómo están retrocediendo. Bueno, más o menos por ahí. Bien, bastantes Sí, son cosas. bastantes líneas, porque bueno, somos un grupo grande y tenemos investigadores, tenemos becarios, cada becario se va especializando en algo, entonces es como que se va diversificando, se van diversificando los temas, todos apuntando a una sola cosa, ¿no? Que es más o menos la reconstrucción de todo el ambiente del pasado y ver qué está pasando ahora con el ambiente también. Claro, se entiende. O sea, es que hace un rato nos mandó también Leonora una foto del hijo viendo tu charla, que debe tener creo de 6 años, 7. Espero no equivocarme. Pero así, bien concentrado. Así que fíjate bueno, la llegada que tuviste, me alegro que es mucho. excelente. Me alegro Así que mucho. bueno, no sé si hay alguna otra consulta, alguien que quiera hablar. Por chat no hay más. Bien. Bien. Bueno, desde ya, Federico, nuevamente agradecerte, es algo que recordamos a todos, que obviamente el tiempo que vos brindaste fue ad honorem. Y decimos que no es tan solo al club, sino es a la sociedad, así que muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste a nosotros. Y bueno, y los esperamos a todos el próximo sábado a las 19 horas, donde va a hablar Andrea Rayarrey y Natalia de la Bianca sobre lo que es la interacción, ¿sí?, del ser humano con la fauna. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a ustedes por muchos la invitación. mensajes, ¿sí?, de gracias, Federico, y felicitaciones, y que todo muy claro. Bueno, gracias por el espacio y bueno, siempre es un placer transmitir lo que hacemos a la comunidad. Así que encantado, como siempre. Bien. Los esperamos, bueno, a todos el próximo sábado. Hasta luego. Adiós.